¿Qué onda, tanqueros? Aquí Sir con un nuevo video. Chicos, en esta ocasión vamos a estar haciendo los primeros comentarios review del tanque premium, el XM66F, que aparecerá o probablemente ya tengas por las cajas de Navidad. Sí, chicos, este es un tanque destructor muy parecido al Vipera en ciertas características, y en otras características pues se compara al T-28 Proto del juego. Así que hoy voy a estar haciendo el review, comentarios de este tanque. Acompáñame y vamos a verlo en papel. Y bueno, chicos, ya estamos aquí, ¿verdad? Estamos viendo al tanque, al XM66F. Va a ser un tanque destructor versátil según Wargaming, pero lo principal que les tengo que decir es que les va a hacer más experiencia por combate, más experiencia por la tripulación, más créditos, y obviamente les va a entrenar, les va a permitir transferir tripulación completamente gratis, ¿verdad? Porque este es un tanque premium. Sí, chicos, es un nuevo tanque premium que va a entrar al juego. Aparte del TS5 que ya lo tenemos dentro del juego, este tanque se va a parecer más al tanque T-28 Prototype. Por si ustedes ya subieron la línea hacia el E4, probablemente este tanque les ayude a farmear experiencia hacia tu tripulación. Un detalle muy importante: la tripulación no es completa, la del T-28 Proto, porque el T-28 Proto aquí trae un radiooperador, y en este caso el comandante va a fungir la opción de radiooperador. Así que traten de elegir bien un comandante que ya tenga conciencia situacional de sus tanques destructores, ya sea del T-28 o del T-28 Proto. No creo que tengan alguien con eso, porque el T-28, si se fijan, el Prototype tiene un radiooperador, y el radiooperador se encarga de lo que es conciencia situacional. Y el T-28 normal, ese tanque no lo tiene, así que su comandante probablemente sea el que puedan utilizar para que no estén investigando otro comandante para tener conciencia situacional. Y si no saben cómo utilizar conciencia situacional, pues vayan a ver las pericias que yo les recomiendo un video por acá. Pero bueno, continuando con el XM66F, vaya nombrecito que le ha puesto Wargaming, ¿verdad? Vamos a comparar a este tanque. Obviamente vamos a mostrar el equipamiento, que va a ser barra, ventilación y apuntamiento mejorado, más una directiva de ventilación. No olvidar el Case of Cola para que este tanque recargue más rápido, tenga más habilidades con respecto a la tripulación. Pero vamos a hablar en papel de este tanque. Ok, ¿qué tenemos que saber primero del tanque? Pues bueno, va a ser un tanque destructor versátil. Obviamente el daño por minuto de este tanque es decente. Ok, tiene 3000 de daño por minuto, pero de stock trae 2634. El tiempo de recarga va a ser 798. Va a tener tres tipos de balas: la AP, la APCR, pero no tiene muy buena penetración. Cuando hablamos de la penetración estándar de este tanque, estamos hablando de 232 milímetros. Para ser un tanque destructor muy versátil, quiere decir que este tanque va a tener que buscar rodear a otros tanques. Va a ser capaz de poder hacerlo eso, pues solo tiene 35 kilómetros por hora hacia adelante y 15 de reversa. Y tampoco es que tenga un buen potencia de motor con respecto a su tonelaje, ¿verdad? Tiene muy mala dispersión, tiene .36 de stock, pero obviamente este tanque tiene una cosa muy ventajosa, que probablemente la veamos en el campo de batalla, que sean sus 10 grados de depresión de cañón, así como también pues no tiene nada de armadura en su chasis. Así que va a ser muy, pero muy fácil de penetrarlo. Si ustedes ya vieron el review del tanque, el nuevo tanque pesado japonés, pues van a ver que los dos tampoco tienen muchísimo blindaje, pero tienen una torreta. Ok, Wargaming está haciendo tanques con muy buena torreta en esta ocasión. 230 milímetros, no está mal. Obviamente algunos tanques Tier 8 van a tener conflicto a la hora de tratar de penetrarte. Por obvias razones, ustedes van a tratar siempre de hacer hull down. Y fíjense bien, cuando ustedes estén haciendo hull down, probablemente tengan la probabilidad de rebotarles, sí, toda esta parte de aquí. Pero fíjense aquí, me parece raro el hecho de que aunque estés haciendo hull down, pues abajo de la torreta, si lo vemos visualmente, debajo de la torreta, aquí como que lo puedes penetrar, vean. Si estás haciendo hull down, lo vas a poder penetrar en esa zona. No sé si sea un error ahorita, pero obviamente frontalmente todo es penetrable. La parte de aquí es penetrable. Y si se fijan, si ustedes están o son más altos que él,
van a poder penetrar este tanque porque la torreta tiene una parte muy blandita, como que si fuera la parte del IS-3, el ruso, ¿verdad? Que aquí le disparan y fácilmente, pero obviamente si él ya está un poquito de frente con ustedes, pues obviamente no van a poder penetrar esa zona. Tienen que ser un poquito más altos que ellos. Obviamente las artillerías van a tratar de castigarte. Fíjense bien, sidescraping este tanque no va a poder hacer porque vean, una vez yo intente hacer sidescraping, toda esta parte de aquí va a ser dañada. Incluso, ok, acá es el ángulo perfecto, pero vean, toda esta parte de aquí, si vos intentas hacer sidescraping, te van a poder penetrar en toda esta zona. Lo único bueno que le veo ahorita en papel es esa torreta. Pero estas mejillas de por acá tienen 231 milímetros de penetración que, ojo, en esas mejillas te van a poder entrar, ¿sí? A la par del manto tiene esta parte amarilla, pero tenés que ser muy, muy fino para meter un tiro ahí. Bueno, son 235 milímetros, así que si cargan oro, yo creería que sí. Así que vamos a ver cuando se cargue la bala premium. Oh, sí, tiene unos puntos débiles acá. Obviamente con 270, que este tanque, acuérdense que tiene 276 milímetros, tiene el 50% de probabilidades de penetrarlo. Y cuando haga hull down, oh, ese es un punto muy, muy débil. Y aquí también lo estoy viendo. Ok, pero bueno, ¿a qué se compara este tanque? Si se fijan, tiene un arco de 30 a cada lado. Es como yendo a un tanque destructor que conocemos al Tito 4, al T-28 Proto, que tiene como ciento y la juana de poder girar su torreta, pero me recuerda bastante a lo que es el Vipera, aunque el Vipera, a pesar de que tiene 10 grados de depresión de cañón, es un autocargador. Acuérdense, tiene un intraclip, así que no puedo comparar el daño por minuto del Vipera, pero sí puedo comparar el daño por minuto del T-28 Proto, que es un tanque destructor de línea. Y si se fijan, en daño por minuto se lo lleva este. El XM66F se pasa llevando a lo que es el T-28 Proto, es decir, que en ese aspecto tiene mejor daño por minuto, pero ¿le va a ayudar? No, porque fíjense, 232 milímetros contra tanques 8, ustedes van a quedar así como diciendo, ¿y por qué no lo penetro? Y es porque tenés muy mala penetración. 248 con el T-28 Proto está bien. De ahí daño vas a meter 400, al igual que estos otros destructores. La tasa de tiros sí tiene un poquito más de tasa de tiro que el T-28 Proto de línea, es decir, que va a poder recargar un poquito antes que un T-28 Proto de línea. Tienen los tres el mismo calibre. La velocidad de la bala sí es más rápida, incluso cuando estamos hablando de la AP. Pero si nos vamos a hablar de la IPCR, tiene 1240. Ok, muy buena velocidad de bala para hacer un tanque que probablemente te toque jugar a veces de sniper porque no tenés armadura. Y obviamente la capacidad de balas, pues ahí es donde me queda un corto, con 40 balas. No veo carriendo este tanque a menos que sea contra tiros bajos. Los tiros bajos obviamente sí van a tener problemas en penetrarte la torreta, pero no el chasis. El apuntamiento está muy bueno, 1.92 de segundos para poder apuntar. No tiene delay. Aquí si se fijan, vean, Wargaming ya agrega la característica del tiempo de enfriado para el tanque japonés. La dispersión del tanque es .36, al igual que el T-28 Proto. Pero tiene mejores características cuando este tanque se está moviendo. Cuando se mueve transversalmente o mueve la torreta, este tanque tiene mejores características del T-28. Es decir, que la retícula no se te va a hacer la gran bombota que usualmente se te hace con el T-28 Proto. La elevación son 20 grados de elevación de cañón y la depresión del cañón es la misma que el Proto y el Vipera. Aquí vienen las restricciones. Vean, el Vipera puede girar 45 grados hacia un lado, 45 hacia el otro, pero el XM puede girar nada más 30 grados. Es muy corto eso, chicos. Si ya con el Vipera cuesta, o si han probado el Minotauro, cuesta bastante. Con 30 grados, acuérdense que al nomás salir su cañón de esa angulación, ustedes van a volver a tener toda la dispersión grande. A pesar de que el T-28 tiene 143 grados a cada lado, obviamente ahí algo falta, ¿verdad? Pero bueno, ¿va a ser rápido este tanque? Sí, va a ser más rápido que un T-28 Proto. Va a tener 35 kilómetros por hora hacia adelante. Obviamente no se va a mover muy bien en todos los terrenos. Va a costar movilizarse en todos los terrenos. Probablemente alguno dirá meterle turbo por el hecho de que no se desplaza bien en todos los terrenos. Ok, lo veo. Lo veo porque tiene 1.34 comparado con 1.05 en terreno fuerte, en terreno medio y en terreno suave. Pues muy, muy difícil para desplazarse este tanque y no tiene muy buena potencia de motor.
Lo que sí tiene es que el tanque va a poder girar rápido. La velocidad transversal de este tanque va a ser más rápido, obviamente. Es comprensible porque tiene un chasis muy, pero muy blandito. Va a ser más rápido que el 28 Proto y el Vipera, los dos juntos, ¿verdad? De ahí, la armadura del chasis no tiene nada de armadura. Si se fijan, el Vipera rebota más, el T-28 también rebota más. Este tanque no va a rebotar ninguna bala, no van a tener que cargarte bala premium en los tiros bajos. La torreta, ahí si le pegan el punto que les digo con bala premium, incluso otros tirochos sí van a poder penetrarte con 230 milímetros, ¿verdad? A pesar de que el Vipera tiene 275, aquí el Vipera se los pasa llevando a ambos, ¿verdad? Pero si ustedes han visto, un T-28 no es fácil de penetrar. Tienen que pegarle en los cachetitos al T-28. Lo mismo pasa con este XM66. Por algo tiene esos puntos débiles en los cachetes. Un T-28 ustedes le pegan en esta parte del manto y lo penetran, ¿sí? A la parcita del manto lo penetran, pero a este también le han agregado esas mejillas, muy parecido a lo que es el T-28 Proto de línea. La salud sí va a tener los mismos puntos de salud que un Vipera, pero bueno, no va a ser mucho más. El alcance va a tener 150 puntos más que un Proto. Es decir que probablemente te salves, te maten a 3 tiros, ¿verdad? En lugar de 2,5. De ahí quiero ver qué más la reparación. Estamos bien después de disparar un buen camuflaje. Sí, más que el T-28 Proto va a tener 14 puntos de camuflaje cuando está quieto. Y cuando se mueve después de disparar, pues va a tener 8.44. Es decir que este tanque va a ser, como les digo, sí va a poder jugar de sniper por su bala IPCR. Y obviamente pues va a tener mejor camuflaje que el T-28 Proto. Lo que no va a tener es armadura. El rango de visión me parece muy pobre, 380 metros. Quizás si tuviera 390 metros. Pero más de alguno de ustedes le va a querer poner binocular. Yo no veo binoculares en este tanque, pero por si le quieren poner ópticos binoculares, quizá. Pero ya con todo lo que yo le he armado acá, fíjense bien, con ventilación barra, estabilizador vertical y le vamos a poner el case of cola más todas las habilidades de la tripulación. El tanque llega a ver a 439 metros. Así que no veo poniendo yo a este tanque con ópticas, ¿verdad? De ahí va a tener muy baja probabilidad de ser incendiado, el 10% y 750 metros de radio de señal. Obviamente, ¿dónde pueden conseguir este tanque? Se estarán preguntando ustedes. Pues obviamente en las cajitas de Navidad. Así que chicos, obviamente este es un video review, comentarios de él. Vamos a equipar las balas porque de esas sí no las sabemos. Ok, APCR, vamos a poner aquí un par, 22-14 para todos aquellos que les da toque que no sean parejas. Aquí está. La bala, fíjense bien, cuesta 4.800 típico. O sea, no es un tanque barato, pero tampoco es que no te vaya a hacer créditos este tanque, ¿verdad? Ok, chicos, vámonos a la primera partida porque vamos a dejar ya lo teórico y vamos a ver qué tan versátil es este tanque en el campo de batalla porque Wargaming te lo vendió de una manera. Y si no han visto mi video de qué es lo que se viene en las cajas, vayan a verlo y vean cómo Wargaming vende este tanque. Es el único tanque que no le he hecho review. Ya le hicimos review al Tiger Mouse, al TIE 63, al Logitech 752 y solo faltaba el XM66F. Si quieren ver el G-Sur 1010, el Facebook que yo le llamo, pues vayan a verlo en la pestañita de aquí arriba. Busquen Sir 8J G-Sur 1010 y les va a aparecer el review de ese tanque. Que yo creo que de los 5 tanques que hemos hecho review en esta temporada, quizás, bueno, el G-Sur Facebook se quedaría atrás de todos ellos. A menos que este me decepcione, ¿verdad? A menos que este me decepcione. Voy a intentar ver cómo nos movemos, ¿sí? Vean, hasta aquí giro. Ya no puedo girar más. No es lento, para decirles. 35 kilómetros por hora no se siente lento el tanque, ¿ok? Vamos a ver si podemos torretear. Acuérdense que las primeras veces la gente pues quiere ser carroñera y matarme y ver cómo se mata este tanque. Si vieron mi video del tanque japonés, obviamente voy a estar jugando en vivo del tanque japonés, pero en esta ocasión vamos a estar jugando al XM, ¿verdad? ¿Por qué se llama XM66F? Tengo la duda. Me van a ganar aquí. Caliban, ok, te voy a dejar ser Caliban. Ay, lo siento. KB5. Vean, 232 no penetro ni un KB4, ¿sí? Ok, 401.
Cachetito. Vamos a ver si rebotamos. Ok, rebotamos un poquito. Uy, hay un escudo. Ok, hola. Ok, bien. Ok, el KB4... Ah, ok, me pegó en el chasis. Caliban. Ok, le voy a dejar pasar al Caliban. Ok, me acaban de... Ah, ok, ya entendieron dónde está mi punto débil, ¿verdad? Ok, ya entendieron dónde está el punto débil de este tanque. ¿Qué les dije yo? Que este tanque cuesta. ¿Y el Caliban qué está haciendo? Ok, se fue. O sea, el daño por minuto no está malo, chicos, de este tanque. No está mal el daño por minuto del tanque, sí. Ok, ya cayó eso ahí. Uy. Un tiro ciego que no funcionó. Necesito que el Caliban se vaya a pegarle el KB5 si es que posible. Es que este me está molestando, fíjense. Pero bueno. Ok, hay un progueto por ahí, chicos. Hay un progueto por ahí. Ok. Voy a cargarle bala premium al KB5, chicos. Porque aquí va a ser bien difícil. Ay. La maniobrabilidad del tanque no es la mejor. Ok. Ujú. Vamos a ver, chicos. O sea, se mueve bien. Ok. Mis primeras impresiones es que se mueve bien, pero ¿qué les dije? Este tanque... O sea, sí tengo buen daño por minuto, fíjense. O sea, de eso no me puedo quejar, del daño por minuto de este tanque, ¿sí? Está muy bueno el daño por minuto que tiene el tanque. Es muy blandito. Muy, pero muy blandito, les sabré decir. Pero la gente rápido descubre que tiene un punto débil ahí, ¿verdad? Pero creo que con el tiempo la gente va a entender también que le puede disparar aquí en los cachetitos, vean. Rebotamos un poco, pero no le añadiría yo que este tanque vaya a hacer mucho cooldown, chicos. O sea, en ese aspecto cuerpo a cuerpo, hacer cooldown es muy fácil que te peguen arriba, ¿sí? Ahora bien, cuando estés jugando en una colina en la cual ese punto débil que acaba de pasar ocurra, pues obviamente va a ser mejor, ¿verdad? No cambié la escena, lo bueno que lo dejé por allá, pero hicimos tiro ciego, vean, ok, le pegamos algún tiro ciego a alguien, que no sé quién, al Progetto, quizá. No sé a quién le pegamos un tiro ciego, pero bueno, quedamos en tercer lugar. Ok, interesante este tanque, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a bajarle todavía la dispersión, chicos, a .31, ¿verdad? Vamos a ir a jugar este tanque. Obviamente el camuflaje que trae es un camuflaje que estuvieron dando en algún evento de Wargaming. No crean que viene con ese camuflaje. El tanque es típico, tipo amarillento, como los tanques de línea estadounidenses. E igual, chicos, quiero invitarlos a que lleguen al directo
A partir de este 1 de diciembre estamos tratando de hacer directo lo más seguido posible. También tenemos una troleatón. Vayan a descubrir de qué es y dentro de poco también les hago un video al respecto de lo que es la troleatón, ¿verdad? Ey, este tanque se puede morir de 2 tiros de un BZ. Ahorita que lo veo. Te veo venir, Soledad. Tiene 10 grados de presión de cañón. ¿Será que me da la velocidad para llegar a esta zona de aquí y molestar a esos tanques? ¿Será? Voy a probarlo. Vamos a probarlo, ¿sí? El apuntamiento no es muy lento, chicos. O sea, tiene un buen apuntamiento esta cosa. Pero como es versátil, no me da, chicos. No llego, porque si fuera a llegar, ya fuera con la velocidad del CDC, ¿verdad? ¿Por qué hay 2 CDC en mi equipo? Que alguien me explique. Pero bueno, chicos. También quiero agradecer el apoyo que han estado dando los otros videos de los reviews, chicos. Sé que les han estado gustando y bueno. Acuérdense que son reviews, comentarios de lo que son los tanques y cómo yo lo equiparía hasta el momento. Y en la misma partida también me doy cuenta si lo debo de cambiar o no. A medida lo voy usando, viendo las dificultades del tanque. E igual ustedes lo van a ir probando porque van a ir haciéndose de cajitas. Y obviamente con el tiempo, ven, aquí es donde no puedo girar, ¿sí? Vieron, no puedo girar muy fácilmente con el tanque. Tengo esa leve dificultad. Y o sea, fíjense bien, es lo que les digo, miren. Ven, tengo que girar más el chasis para poder girar eso. Bien, es preciso el tanquecito. Vamos a ver si es cierto. Ok, si se fijan, la bala estándar va a estar muy difícil. Este tanque no le va a robar el trono a ese que viene ahí, vean. Miren, o sea, si yo quiero buscar tiro ahí. Ok, viene ese. Vean, es bien preciso el tanquecito. Genial. O sea, por la visión no me quejo de este tanque, chicos. Por nada de la visión me voy a quejar de él. Ahí sí me tiene que detectar él, ¿verdad? Sí, es un tanque americano. Tiene buena depresión de cañón. Ok. Ufa, hay un Borsig aquí, ven. Ok, el Borsig me pegó de por acá. Vean, ¿qué les dije? Este tanque va a llorar. Vamos a cambiar estándar al TS. Ok, me dañaron el motor. Vamos a reparar. Hay un Borsig por acá. Uy. Ey. Estoy teniendo problemas de lag. ¿Qué les digo? Es que es muy preciso este tanque. A pesar de que es un tanque destructor, es muy preciso. Espero que mi artillería mate a este. Dawa Bombs. No le quiero cargar una bala premium. Quiero ver si me lo como con la estándar, ¿sí? Ven, sí se pudo. Ok, sí se pudo. Voy a intentar avanzar acá. No comerme un tiro por ahí. De un Borsig, el Alpine Tiger va a entrar y el T-34 van a entrar. Eso es bueno. El CDC no sé. 10 grados de depresión de cañón. Aquí lo vamos a ver en uso,
Vamos a ver si me detectaron, ¿no? Acuérdense, este tanque va a servir de soporte. Mucho de soporte. Me puedo comer un tiro de un Borsig, sí, ¿verdad? Porque pega 400 el que está ahí. Es decir, que anda el cañón corto con... Es muy preciso. Ese Borsig tiene que estar por acá. Ya, parado. El CDC va a matar al escorpión. Eso es bueno. Ok, me voy a ir perfilando a través de este faro. El CDC probablemente se come un tiro del Borsig. Hay una Sui y un escorpión. Allá está el Borsig, ven, ven. Voy a cambiar. Payback. Y ven. Genial. Ahora cambio. O sea, lo de la intuición y el daño por minuto que tiene este tanque está muy bello. Muy bello. Oh. Vean, pero fíjense acá. No voy a poder pegar todos los tiros, ¿sí? No voy a poder pegar todos los tiros. No me refería a eso. No voy a poder tener muchas balas. Fíjense bien, ya me estoy quedando con 23 balas. Aquí lo estoy viendo muy lento, muy perezoso con lo que les digo de todos los terrenos, chicos. Este tanque se va a quedar corto, creo yo. En la siguiente partida... Ok, aquí hay un tanque. Ese tiro tuvo que entrar. Fíjense bien, 2 tiros me han pegado, ¿sí? Y con 2 tiros casi me matan. Así que tengo que ser cuidadoso. ¿Y no me llevé el escorpión? Ok, no me lo llevé, chicos. Ok, lo voy a probar con turbo, fíjense, porque veo que el cañón no necesita lo de la dispersión, ¿sí? No necesita lo de la dispersión, así que lo vamos a probar, ¿sí? Mi equipo decidió acampar, GG. Lastimosamente el escorpión no avanzó. Ok. Lo veo preciso al tanque, fíjense. Punto 31 creo que es muy baja dispersión. Y a pesar de que tiene buen apuntado, creo que me sirve más para poderme reposicionar un turbito por ahí. Lo veo hacia este tanque porque le cuesta desplazarse en diferentes terrenos. Así que lo vamos a probar con ese tipo de terreno. Vean, vamos a quedar cuartos. Ok, vamos a quitarle este. ¿Sí? Le vamos a quitar este y le voy a poner turbo. Me imagino hay alguna gente diciendo turbo y enduramiento. Sí, ponerle turbo y enduramiento. Y quitándole la barra. También lo veo quitarle la barra, fíjense. Ok, voy a asumir que ustedes me lo están pidiendo en el chat en vivo. Y le voy a quitar la barra. Ok, se lo voy a quitar, ¿sí? Y vamos a ponerle enduramiento. Para hacerle un poquito más... Ok, el daño por minuto baja de 3000. Pierdo bastante daño por minuto. Pero para aquellos que quieran ver este equipamiento porque son un poquito más de querer resistir y tener un poquito más de vida, pues ok, está bien. Y vamos a aplicar la directiva. Vamos a tener punto 32 de dispersión. No, punto 33. Punto 33. Ok. Veamos esta partida, chicos. Y muy interesante el tanque. O sea, no es un tanque roto, tengo que decirlo. No es un tanque que vaya a romper las cosas. No veo que en armadura mejorarlo, no. Quizás mejoraría este tanque en velocidad hacia adelante y darle un poquito más de arco a la torreta para que pueda tener mejor flexibilidad. Eso es lo que yo le cambiaría. No lo veo roto, no veo rompiendo el juego. No lo veo tampoco difícil como la mecánica del japonés o la del Tiger Mouse, que es para hacer side-scraping. Este tanque lo veo
Lo veo la gente en segunda línea. Este tanque lo veo más en segunda línea que en primera línea. Segunda, tercera línea porque no tiene blindaje. Lo veo por ahí. Pero igual, déjenme en los comentarios si creen que ustedes que está roto este tanque, ¿verdad? No lo veo perfectamente balanceado, pero está balanceado. Ojo. Voy a ir a la ciudad, ¿sí? Ok, como les digo, segunda línea. Sí lo veo. Más en estos mapas de poder hacer cooldown. También veo el tanque yendo. Ok, con turbo se siente un poquito más rápido. Sí se siente un poquito más flexible esta cosa, chicos. No veo este tanque peleando contra un BZ, pero bueno. No lo veo. Ah, aquí no lo veo jugando donde estoy ahorita. Ok, a menos que suba. Miren acá. Sí lo veo, pero acuérdense que tengo corto el alcance, ¿sí? Vean mi daño por minuto, chicos. Ok. Enemy armor destroy. ¿Quién le habrá pegado ese pepinazo tan grande a ese loco? No lo sé. Uy, el sí está solo del otro lado. Vipera. Ajá. Ok. Doble cañón. Ok. Me sirve, me sirve. Voy a, voy a tratar de girar por acá. Ah, ok. Los livianitos están ahí, miren. ¿Sí? Hay un escorpión. ¿A dónde está ese escorpión? TVP 100. Tengo que tener cuidado, ¿vieron? Esos son los livianos que me acaban de detectar, ¿sí? Entonces me acaban de ver pasar por acá. Interesante. Ufa. Sí, obviamente estaba full detectado ahí, chicos. Ok. Necesito hacer algo muy inteligente acá y es no morir, ¿verdad? Voy a disparar ciegos probablemente donde ellos estén. ¿Acá? No. Tienen que estar un poquito más arriba. Ahí. Ok, el Vipera ya se metió, pero no le puedo ayudar. El Vipera va a matar al Vipera porque está de espalda, ¿sí? Solo es de esperar un par de segundos. Genial, y ahora muere el Tiger, ¿sí? Y ahora estos locos van a avanzar y yo voy a poder avanzar. Si no es que me detectan. Ujú. Ok. Ok. Vamos a ver. A este escorpión le acaban de pegar, pero yo no vi dónde. La artillería enemiga se... Vamos a ver. Se ahogó, eso es bueno. Ujú. El escorpión está corriendo, vean.
Pero ¿qué tantos destructores hay aquí? Hay... Ok, el TVP-100 no está acá. Eso es muy seguro. Ahí está el espíritu del bosque. Espero que mi artillería le pegue. Bueno, me hubiera gustado. Me hubiera gustado. No tenemos livianos, el problema. No tiene binoculares. Muy bien lo que está haciendo el doble cañón, vean. Cruzándose toda esa parte. Vamos a ver. ¿Cómo puedo llegar a la base de ellos? Sin ser detectado. Ok, payback. Y ahora voy a cruzar. Ufa, ya morí. Ya morí. Ah, ok, me equivoqué ahí. Me equivoqué ahí. Me equivoqué ahí. No veo a este tanque carreando una partida, chicos, de verdad. No lo veo, mi tanquecito. Carreando una partida. No tengo así gran... Obviamente está un liviano por acá, creo yo, ¿verdad? Entonces... Tenemos que tener un poquito más cuidado porque hay dos livianos de ellos ahí. Ufa, los livianos probablemente carrían la partida de ellos. Pero... ¿Qué les puedo decir de este tanquecito en sí? No va a romper el meta. No va a ser un tanque al cual no vas a poder derrotar. Sí está muy gracioso de poderlo jugar, si se fijan, tiene buen daño por minuto, buen mejora del apuntamiento, cierra bien rápido la retícula. No tiene un daño malo tampoco, ¿verdad? Lo que sí carece es un poco de la penetración, pero hasta el momento pues yo creo que el XM60F, si bien es cierto, pueden abandonar el apuntamiento mejorado, creo que lo dejaría con ventilación turbo y enduramiento como una de las configuraciones, pero si no quieren tener el enduramiento porque no les va a ayudar de mucho, le quitaría el enduramiento para ponerle la barra y así sería como lo utilizaría, porque está mejor andarlo con turbo porque es muy castroso el hecho de andar así, muy como raspando el piso. Así que chicos, espero que les haya gustado bastante este review. Comentarios del XM60F. Yo los voy viendo hasta una próxima. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido este tanque, si ya lo consiguieron y si no lo han conseguido, si van a comprarse cajas y si ya están participando en la dinámica de Discord. El link en la descripción, chicos. Hasta una próxima. Chao. Bye. Y si quieren ver los otros reviews, por acá estoy dejando el Tiger Mouse y por aquí estoy dejando al Type 63. Y suscríbanse por este botoncito de por acá. ¡Salud!